Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Quiero plantear mis primeras reacciones a lo que ya he leído y al paralelo que he hecho entre los 311 artículos que trae el proyecto de reforma tributaria con la legislación vigente, que hay cambios importantes. Lo primero que quiero resaltar, ministro, es que el presidente Santos en su campaña en 2010, en un debate con el Taramocus, dijo que podía grabar en piedra que no iba a tener un solo aumento de impuestos. Esta sería la cuarta reforma tributaria. Tenemos la ley 1430 del 2010, la ley 1607 del 2012, la ley 1739 del 2014 y esta sería la cuarta tributaria y en todas hay efecto sobre el bolsillo de los colombianos. Entonces, eso es lo primero que tengo que traer, porque qué credibilidad y qué confianza puede haber en un mandatario que para ganar la presidencia asegura que no va a subir impuestos y que luego ha clavado, como se dice vulgarmente, a los colombianos con esta sería la cuarta reforma tributaria. La segunda reflexión que quiero hacer, hablar de una reforma tributaria estructural, sin hablar de una revisión estructural del gasto, pues no tiene sentido. Lo hice esta reflexión cuando debatimos la semana pasada el presupuesto, pero básicamente no entiende uno cómo el gobierno no va acompasado con una propuesta de revisión estructural del gasto y no simplemente de pañito de agua tibia para hacer aplazamiento. La tercera reflexión que quiero hacer es que veo unas incongruencias de fondo. Por un lado, el gobierno promueve subsidios, pero por el otro lado, esos mismos subsidios promueven impuestos. Hablo del caso concreto de la gasolina. Se subsidia la gasolina, pero por el otro lado se le pone un impuesto a la gasolina. Entonces pregunto, ¿cuál es la posición del gobierno? O quitan los subsidios o quitan los impuestos, pero no puede ser que lo que se escribe con la mano se borra con el codo. Aquí hay una incongruencia de la política, como lo hay también incongruencia de la política en el tema del gas. Ustedes ven aquí el aumento de la tarifa del gas, pero por el otro lado, graban con IVA a las pipetas de gas cuando en el presupuesto y en el Plan Nacional de Desarrollo se mete un artículo para incentivar el uso del gas en los hogares más pobres de las zonas rurales a través de la pipeta. Aquí las pipetas y todo lo tienen grabado con el IVA. Entonces la pregunta nuevamente es, o hay subsidio o hay impuesto, pero esto no puede ser congruente de tributo por un lado y subsidio por el otro. En el tema, en la misma coherencia, resulta que ahora pusimos a las bebidas azucaradas al mismo nivel de impacto que las bebidas alcohólicas. Hace 15 días se aprobó el proyecto de ley de las bebidas alcohólicas con unos valores del 25% para los destilados, del 20% para los vinos, con un específico de 220 por litro y de 150 para los vinos. Y resulta que aquí entonces estamos diciendo que las bebidas azucaradas van a tener 300 pesos por litro, el equivalente a lo que es el específico en el caso de las bebidas alcohólicas y por supuesto fuera de eso sigue con el resto de los efectos. Y aquí hay un tema que preocupa y es que la literatura en materia de bebidas azucaradas está totalmente dividida entre las que consideran que sí tienen impacto sobre la obesidad y las que no, y el gobierno no plantea nada más para combatir la obesidad que aumentarle el precio a las bebidas azucaradas, cuando también claramente el Ministerio de Salud no ha hecho ninguna estrategia para poder combatir los patrones de consumo en la sociedad colombiana. Y de hecho hay una ley en el Congreso en materia de obesidad que se ignora totalmente en este tema. La otra reflexión que quiero hacer en todos estos temas es el tema de consumo de voz y de datos, que me da pena decirle, ministro, pero no fue como usted lo dijo. Yo nunca estuve de acuerdo del gobierno del presidente Uribe que se sumara esos 4 puntos porcentuales al IVA de la telefonía celular. ¿Por qué? Porque el 80%
de los colombianos hoy que tienen servicio de telefonía móvil, no son prepagos, o sea, son personas pobres que no tienen la capacidad de adquirir un plan ni de voz ni de datos. Entonces, sí, eso ha servido, esos 4 puntos sirvieron para financiar el deporte y la cultura, eso es cierto. Pero ya pasar del 20% que tienen el 16 más 4 al 23%, e incluir el consumo de datos, que es hacia donde se está moviendo hoy las comunicaciones en este sentido, es a todas luces regresivo con los más pobres del país, especialmente en las zonas rurales. Ya el 93% de los habitantes de las zonas rurales tienen su acceso a los servicios móviles. Entonces, por un lado se promueve que haya acceso a las nuevas tecnologías, como los servicios de voz y de datos móviles, pero por el otro lado se le castiga aumentando el impuesto al consumo. Pero adicionalmente a ello se viola, ministro, por parte del gobierno un principio fundamental de la ley 1341, el principio de neutralidad tecnológica. El gobierno ha comenzado a tomar aquí partido por lo que se llama la tecnología fija en detrimento de las tecnologías móviles, lo cual es inaceptable, porque un gobierno lo que debería ver es el futuro, hacia dónde va en materia de desarrollo tecnológico, y no castigar precisamente esos desarrollos tecnológicos. La otra reflexión que quiero hacer tiene que ver con el tema de los taxistas. El gobierno, a raíz del paro de taxistas, hizo un compromiso. Resulta que todos los bienes que usan los taxistas se los grabaron con IVA, que estaban exentos, todo. Entonces yo no sé si los taxistas, los 500.000 taxistas, no se han dado cuenta que en esta reforma tributaria le metieron directamente la mano al bolsillo. Todos los bienes que utilizan los taxistas para la prestación de servicios que estaban exentos se los grabaron con IVA. Ahí hay un tema de la mayor delicadeza, porque automáticamente eso se va a traducir en un aumento en el precio del servicio. Pero ni qué decir en el tema de la ley del primer empleo. La impulsó este gobierno, el presidente Santos, la borró del estatuto tributario. En este proyecto de ley están borrando los beneficios de la ley del primer empleo. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la coherencia del gobierno con la juventud y con las personas que van a adquirir estos nuevos empleos? Y adiciono a este tema que me parece la mayor gravedad, ministro. Bien saben ustedes que hoy todas aquellas empresas que vincularan personas discapacitadas, sordas, ciegas o con alguna discapacidad, pedían los empleadores aprovechar ese beneficio tributario. Se lo quitaron en este proyecto de reforma tributaria. ¿Cómo puede uno aceptar eso cuando esta, que es una población cercana a 4 millones de colombianos, tienen dificultades de acceso al empleo, y resulta que la zanahoria que tenían para que los empresarios los vincularan, se los quitan con este proyecto de ley de reforma tributaria? Inaceptable ese tema por parte del gobierno. Por el otro lado, nosotros siempre hemos hablado de la importancia que no tuvieran IVA los bienes de capital para permitir la modernización tecnológica de la empresa. ¡Oh, sorpresa! A diferencia de lo que recomendaba la comisión de expertos, que recomendaba el descuento, aquí se fueron por la deducción, con lo cual prácticamente queda nulo cualquier efecto positivo sobre las empresas. En vez de irse por el descuento, optaron por las deducciones. Ahí ignoraron totalmente la recomendación que hace la comisión de expertos tributarios. Y ni de qué hablar, ministro, en el tema de lo que trae el artículo 96. Ojo, que me parece grave también. Imagínense ustedes que están grabando, después de que eran exentos, están grabando la venta de las nuevas fuentes de energía, cuando el mundo se está moviendo para incentivar las energías a base de la eólica, la biomasa, los biocombustibles, las nuevas fuentes de energía. Aquí las graban. Miren el artículo 96, aquí pasan de ser energías
que tenían un estímulo para poder precisamente sustituir las fuentes de energía fósiles, aquí pasan a grabarla en el artículo 96, y no solo eso, pasan a grabar los servicios en planchones, o sea que la gente que iba a Mompox y se montaba en un planchón viejo que lo podía llevar de Majangá a Mompox, pasa a pagar ahora impuesto, cuando antes no lo tenía. O sea, los más pobres del país, que son los que se movilizan por ese tipo de servicio, lo graban con este impuesto. Adicionalmente a ello, me preocupa, mientras Chile tiene más de 1 millón de hectáreas sembradas en reforestación, Colombia no ha podido siquiera llegar a más de 200.000 hectáreas, y había en el estatuto vigente, había la posibilidad, la exención para los proyectos de reforestación, incluido el Aguagua. Bueno, el artículo 96 le quita los incentivos a los proyectos de reforestación que podían ser desarrollados, e inclusive la Guagua. Traigo el tema de la Guagua porque radiqué un proyecto de ley para poder aprovechar un potencial que nos ha dado la naturaleza, sobre todo en el eje cafetero, que es la reforestación, los cultivos de Guagua. Bueno, le quitan también a los proyectos de reforestación ese beneficio que tenían hoy. De otro lado, también preocupa sobremanera, ya yo también lo había dicho en los debates anteriores, aumentar el IVA, cuando hay una evasión del IVA de cerca de 14 billones de pesos, según comparando el índice con el que maneja la OCDE, pues también uno dice, ¿por qué apoyar un IVA generalizado del 19% si tenemos tan alta evasión y no podemos asegurar? Ahí hay un tema que no lo vi claro durante la revisión de esta primera lectura de este articulado. Y finalmente, 2 temas que me preocupan de esta primera reacción al articulado presente. La argumentación para subir la renta presunta. La renta presunta estaba en el 3%, la suben en el 4%. ¿Cuál es la explicación para subir la renta presunta? Cuando le están bajando la base gravable para poder declarar renta, cuando están generalizando, ¿por qué? ¿Por qué aumentar? ¿Cuál es el argumento para aumentar la renta presunta de 3 al 4%, como lo tiene estipulado el artículo 93? Y adicionalmente a ello me preocupa la coherencia en materia de deducciones de ciencia, tecnología e innovación, la coherencia entre el artículo 88 y el artículo 102 del proyecto de ley. Si hay algo que se había avanzado significativamente desde hace más de 15 años, era que el país le apostara a que se invirtiera en ciencia, en tecnología e innovación. Y en todas nuestras discusiones siempre sale el tema. Bueno, aquí efectivamente limitan a que sea el COMPES el que dé unas definiciones, pero mantienen unos condicionamientos en el artículo 102. Entonces son unos primeros temas que les llama a uno mucho la atención, además de que no vemos claro la reducción de los procedimientos. Yo no veo, cuando me comencé a leerlo, me tocó sentarme con un experto que me explicara algunos temas que no entendía. Sigue siendo engorroso la terminología, sigue siendo la tramitología que se sigue manteniendo, sigue siendo muy alta, muy alta. Entonces la pregunta es si es estructural, debe ser para facilitarle la vida a los colombianos y que puedan ejercer esa responsabilidad con el fisco de pagar sus impuestos. Pero con todo este vocabulario, procesos tan engorrosos, pues no van a estimular a nadie a que pueda hacer un proceso sencillo de declaración de renta. Y el otro tema tiene que ver finalmente con el tema de la salud. No es claro aquí por qué unos sectores, como los sectores de la salud, de las empresas que prestan servicio a la salud, tienen un tratamiento diferencial a otros sectores de la economía. Entonces, en estas primeras reacciones, yo lo que veo es que a todas luces es una reforma que no le hace bien a muchos temas de la economía, que afecta a muchos sectores de la economía, que es una reforma que se vuelve en algunos temas, a mi juicio, más populista que realista de la situación
que se tiene hoy en materia fiscal en el país. Mil gracias, señor presidente. Gracias.